Regresamos a nuestro lugar de trabajo, a continuar lo que dejamos iniciado en parte de noviembre y diciembre, con el fin de preparar al plantel para el nuevo torneo de clausura que dará inicio el día 1 de febrero. A Dios gracias, todo está bien. Se ha iniciado el trabajo con responsabilidad, con seriedad, y yo creo que en lo que nos queda de este resto del mes de enero tenemos el tiempo que necesitamos para poner al día el plantel, adaptar a los nuevos elementos que vinieron a Quiché para que tengamos un equipo competitivo. ¿Nos puede comentar sobre los nuevos elementos integrándose a Quiché FC? Sí, han llegado nuevos elementos, yo creo que hicimos una depuración, pero también reforzamos al plantel en sus 3 líneas importantes. En la portería, en la defensa, en la media y adelante el equipo se reforzó, y aún estamos pendientes todavía de 1 o 2 plazas. Los elementos que posiblemente se queden están trabajando ya hoy, y siento que a finales de la semana podemos darles un listado totalmente definido, quiénes serán los que van a formar parte de manera oficial del plantel. ¿Cuál es la visión del Quiché FC para este año 2015? La verdad, nosotros queremos lo mejor. Queremos hacer todo lo mejor, y nuestra meta, como siempre, será como primer objetivo buscar el ascenso a la Liga Inmediata Superior, o sea, a la Primera División. Para eso nos estamos preparando, para eso nos estamos armando. Habrán rivales enfrente, pero necesitamos superar lo que en el torneo pasado hicimos. Hay que superarlo definitivamente, y sobre eso estamos trabajando. ¿Qué le dice a la afición, bueno, que está apoyando también a este equipo muy importante? No, la afición, como siempre, le he guardado mucho respeto y mucha admiración. Quiché tiene esa ventaja de tener una afición muy buena, y yo creo que como premio a esa afición es que Junta Directiva se ha esforzado en reforzar bien el plantel. Yo espero que nuestra afición nos siga respaldando como lo ha hecho, de muy buena manera, y estoy seguro de que ese respaldo lo vamos a mantener, el respaldo de la prensa también.